Muy buenas noches, amigos de Corpus Juris. Les agradezco infinitamente por la gentil invitación que me han hecho llegar para poder abordar un tema referido al derecho constitucional, que es el que desarrollo dentro de mi ámbito de especialidad. En tal sentido, he escogido tratar sobre las posibilidades de una reforma constitucional o la dación de una nueva constitución. En los últimos días se ha venido discutiendo por diversos actores políticos y un grueso sector de la ciudadanía sobre la conveniencia o necesidad de que se dicte una nueva norma fundamental para nuestro país. Ciertamente es importante mencionar en primer término cuál es el rol y el fin que cumple una constitución dentro de un determinado Estado. En primer lugar, las constituciones son, como lo ha dicho Peter Haberli, un distinguido constitucionalista alemán, un proyecto de vida en sociedad. Por lo tanto, a través de ellas, lo que se hace es definir o delinear el modelo del Estado, darle fuerza jurídica a la nación, una consistencia a través de la cual se puedan garantizar los derechos fundamentales de las personas, en primer término, frente al Estado, y también en la parte orgánica de la misma, establecer cuáles son los órganos de ese Estado y cuáles serán las competencias o atribuciones que habrá de tener como tal cada uno de ellos. Por lo tanto, una constitución no es en ningún caso un programa de gobierno ni una ruta de gobierno. Eso es algo fundamental y es importante que nuestros jóvenes lo conozcan. Nuestro país, a lo largo de su historia, ha tenido 12 constituciones en total. Por lo tanto, pretender ir hacia una 13ª, creo particularmente que no sería lo más conveniente. Y tampoco considero que sea necesario. Veamos, en la historia de los países en el mundo existen constituciones sumamente longevas. La Carta Magna de Juan Sin Tierra, que viene a ser el comienzo del sistema constitucional inglés dada en 1215, la Constitución de los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, de 1787, y que está a punto de cumplir ya 235 años de vigencia, la de Noruega de 1789 o la de Holanda de 1815, y quizás dentro de las más recientes, entre comillas, la de México de 1817, que ha cumplido hace pocos años los primeros 100 años de vigencia. Estas constituciones, a pesar de la antigüedad que tienen, han servido a sus respectivos países para poder lograr desarrollo económico y bienestar para cada uno de sus habitantes. Y en todo caso, a lo sumo, se les ha venido introduciendo algunas reformas o enmiendas para ajustarlas a los nuevos tiempos. Pero no ha sido en absoluto indispensable la dación o la aprobación de una nueva constitución. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuál sería el beneficio de contar con una constitución nueva, porque debemos, desde luego, considerar las posibilidades reales de que esto se pueda, en estricto, plasmar a través de una asamblea constituyente o mediante el Congreso. Nuestro modelo de reforma constitucional está establecido y definido claramente en el artículo 206 de la Constitución, mediante dos mecanismos alternativos. Uno de ellos exige que se apruebe esta reforma por una mayoría calificada superior a los 2/3 del número legal de congresistas en dos periodos sucesivos, en dos legislaturas sucesivas. La otra, que también es válida y está establecida en este artículo 206, es que se apruebe la reforma con una mayoría simple del número
legal de congresistas, o sea, vale decir la mitad más uno del número de congresistas, y que esta reforma sea luego ratificada o aprobada mediante un referéndum con la participación de todo el pueblo peruano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que se está solicitando por muchos actores políticos y un sector de la ciudadanía es que se convoque a una asamblea constituyente. Y ciertamente este mecanismo no está previsto en nuestra Constitución. No existe ningún artículo que establezca la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. No se sabría a quién le correspondería hacerlo, si es al Congreso de la República o al presidente de la República. Por lo tanto, para que eso ocurra, primero tendría que hacerse una reforma constitucional bajo los cánones y las reglas del artículo 206, en el cual se introduzca un artículo o un agregado al 206, permitiendo como una tercera vía para la reforma integral de la Constitución la convocatoria a una asamblea constituyente y en el cual se indique quiénes serían los legitimados para poder hacer esa convocatoria. En tanto ese artículo no exista en nuestra norma fundamental, no hay ninguna posibilidad de que se llame a una asamblea constituyente. De hacerse ese llamado, sería inconstitucional desde un origen. El Tribunal Constitucional ya ha establecido a través de su jurisprudencia que puede examinar una reforma constitucional por la forma cuando no se ha seguido el mecanismo establecido en el artículo 206 de la Constitución. Y por el fondo, cuando esa reforma termina afectando los principios supremos fundamentales de la Carta Magna. Estos principios fundamentales, que vienen a ser una especie de cláusulas pétreas o de cláusulas de intangibilidad, son la forma republicana de gobierno, por ejemplo, ¿no? O el principio de separación de poderes, o el Estado constitucional de derecho, o el principio de dignidad de la persona humana. Ninguna de esas cosas, de esos temas en particular, pueden ser cambiados y variados. Por lo tanto, hay que pensar con sumo cuidado qué tan conveniente y necesario sería dictar una nueva constitución a fin de lograr un cambio social de importancia. Las constituciones solamente dan el marco normativo jurídico para que los gobiernos puedan desarrollar sus respectivos programas. No son las constituciones las que determinan si un país va a ser desarrollado o subdesarrollado. Eso es imposible. Es solamente una norma de carácter principista, ¿no? Que da grandes pautas alrededor de los cuales se va a desarrollar la política de cada uno de los gobiernos que suceden en el Estado. Por lo tanto, creemos particularmente que tal vez sea solamente suficiente hacer unas pequeñas reformas a las muchas que ya se le han hecho a la Constitución vigente de 1993, antes que dictar una nueva Constitución bajo otro modelo. El modelo económico de la Constitución actual es el que ha permitido que el Perú en los últimos 25 años haya sostenido un crecimiento importante, ¿no? Y que además haya permitido que la inversión extranjera se encuentre presente. Los grandes cambios constitucionales que pueden ser un modelo, un mecanismo de involución en estos aspectos, a la larga terminan afectando decididamente el desarrollo de las naciones. Por lo tanto, concluimos en que ante estas dos posibilidades de una reforma de la Constitución actual de 1993 o aprobar una nueva Constitución, la primera de ellas sería, con toda seguridad, la más conveniente en los actuales momentos que venimos viviendo. Muchas gracias, estimados amigos, y
y muy amables por su atención. Que tengan buenas noches.